Quisiera que me digan si se escucha bien y si se mira bien la pantalla. Sí se ve y sí se le escucha, doctora. Ya, Sí, bien, doctora. gracias. Ya, entonces, hoy día se termina con esto de citoesqueleto, hablando sobre centrosomas, centriolos, cilios y flagelos. Recuerden que los cilios y flagelos derivan, inclusive los centriolos son originados a partir de microtúbulos. Entonces, avanzaremos, pero antes, por favor, siempre yo les traigo un poquito de alimento espiritual. Espero que el alimento espiritual no hace daño a nadie, que lo tomen en cuenta porque es necesario. Dos versículos de Gálatas, el 6:7 y el 6:9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, nosotros podemos estar actuando de diferentes maneras y dando la apariencia de que estamos haciendo cosas buenas, pero al mundo lo podemos engañar, pero a Dios no. Entonces, trabajemos siempre para Dios, no nos interesa. El hombre es imperfecto, y el único que nos puede juzgar y mira todo, a quien no podemos engañar es a Dios. Entonces, dice, todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Si yo siembro buenas acciones, si yo siembro amor, si yo siembro generosidad, yo voy a cosechar eso y multiplicado, eso no lo cosecho así nomás. Miren, el agricultor cuando siembra papas, ¿cuántas papas siembra? En cada hoyo de la tierra pondrá pues 1 o 2 papitas. ¿Y cuántas papitas cosecha a la hora de la cosecha, valga la redundancia? Entonces, todo lo que sembramos lo cosechamos y multiplicado. Tratemos de no hacer el mal, tratemos de hacer el bien siempre, siempre, porque a su tiempo segaremos cosas buenas y multiplicadas. Bien, entonces ahora sí avanzamos a nuestro tema, que ya lo hemos mencionado, sobre centrosomas, cilios, centriolos, cilios y flagelos, y la competencia sería o es que al finalizar la clase el alumno explica la estructura, ultraestructura y función de centrosomas, centriolos, cilios, flagelos y su importancia en el funcionamiento de la célula. Esto lo conseguimos a través de estos logros, ¿no? Vamos a desarrollar estos temas y al finalizar igualmente la clase, el alumno describe la estructura, ultraestructura y función de centrosomas y centriolos, explica la estructura, ultraestructura y función de cilios y flagelos y señala la importancia de estas estructuras en el funcionamiento de la célula. Aquí yo les muestro una imagen al microscopio electrónico del centrosoma. Esta es una estructura formada el centrosoma es una estructura formada por un par de centriolos y un material pericentriolar y además las fibras de estas irradiaciones de láser. Realmente el centrosoma está formado por esta sustancia pericentriolar que es rica en tubulina gamma, ojo, rica en tubulina gamma y algunas otras proteínas, pero fundamentalmente es eso. Y esta zona del centro el material pericentriolar que forma parte del centrosoma, repito, material pericentriolar y los centriolos, la parejita de centriolos, están en toda célula eucarionte. ¿Por qué se llama centrosoma? Porque generalmente está ubicado en el centro de la célula, cercano al núcleo, cercano también al aparato de Golgi, es lo que se menciona en la literatura. Es muy poco, realmente muy poco lo que se escribe acerca del centrosoma, pero que quede bien claro, es una estructura que está ubicada en el centro celular, de ahí su nombre, en el centro de la célula, de allí su nombre.
y está formada por un par de centriolos rodeados de esta sustancia pericentriolar y las fibras de láster que se irradian hacia el lado. El centrosoma en sí, o sea, la función fundamental del centrosoma es la producción de microtúbulos, o sea, es el centro organizador de microtúbulos. Entonces, repito, el par de centriolos, la sustancia o matriz pericentriolar, las fibras de láster. Aquí tenemos los centriolos que, como siempre andan en parejita, también se les conoce como diplosoma. Y en esta otra imagen, ustedes tienen, bueno, nuevamente el centrosoma igual, fíjense, el centrosoma, que es todo esto, con la matriz pericentriolar, los dos centriolos, las fibras de láster, que son microtúbulos. Estos centriolos están en un mayor aumento, siempre va a ser una parejita que se ubican en forma perpendicular, uno con el otro. Esta es una vista, digamos, por fuera, externa, y este es un corte microscópico, como vamos a mirar en un corte transversal el centriolo. Entonces, avanzamos y no hay mucho más que hablar del centrosoma y pasamos a centriolos. Están ubicados, como les digo, también al centro de la célula, muy cerca al núcleo, y estos organelos, porque recuerden que son organelos no membranosos, el citoesqueleto es un organelo no membranoso con sus diferentes componentes, el centriolo es un organelo no membranoso, y es una forma especializada de microtúbulo. Está presente en todas las células animales y en las células de algunos vegetales. Y tiene mucha relación con la división celular. Recuerden, en la división celular, si recordamos una célula en interfase, solo tiene una parejita de centriolos, pero cuando pasamos al proceso de división, ya no vemos una parejita, y dos parejitas que se van alejando hacia los polos. Entonces guarda mucha relación con la división celular. Como veremos en el desarrollo de la clase, también guarda mucha relación con la formación de cilios y flagelos. Como cuando expliquemos esa parte lo van a comprender. Ya lo dije, se presenta en parejitas, de ahí que se le conoce también como diplosoma, y así lo vemos en interfaz. En el ciclo celular tenemos interfase y división, ¿no es cierto? La G1, S, G2, etc. Ya también lo dijimos que forma parte del centrosoma y está en el centro de la célula, muy junto al núcleo, y también se le conoce como centrosfera, y en células de mitosis pues ya aparece rodeado de una zona clara, ¿no? A modo de una estrellita que emite rayos, que se llama astrosfera o áster. Y el diámetro generalmente de los centriolos es de 0,25 micrómetros y una longitud de 0,5 a 0,75 micrómetros. Pueden haber algunos más larguitos, se describe, pero son la excepción. Este es lo que se menciona en la bibliografía. Aquí tenemos una vista al microscopio electrónico. Aquí tenemos parte del centriolo. Bueno, aquí tenemos, lo dibujamos, el centriolo. Tenemos en la vista longitudinal, en una vista transversal, uno se ubica así y el otro así, en perpendicular, la parejita, el diplosoma, los dos centriolos. Aquí tenemos una vista longitudinal en microscopio electrónico y un corte transversal. ¿Cómo se aprecia? Como pueden ver, son túbulos, son agrupaciones de túbulos, que ya lo explicaremos luego. Aquí tenemos, miren, una parejita, aquí tenemos otra parejita. Asumimos que acá va a empezar un proceso de división, porque normalmente hay una sola pareja en una célula en interfase. Entonces, los centriolos están formados por 9 tripletes de microtúbulos. Y si hablamos de microtúbulos, recuerden que un microtúbulo está formado por 13 protofilamentos. Estos microtúbulos que conforman el centriolo tienen 9 tripletes. Como ya veremos luego, que se designan, cada
miembro de los tres que forman el triplete, se toman el nombre con letras A, B y C. El microtúbulo A es el que está más interno. Si hablamos de una estructura hueca, el microtúbulo A, y hablo de triplete, pero ahorita lo vamos a ver en el esquema, el más interno es el A, y está formado por 13 protofilamentos, está completito. El que le sigue yendo de adentro hacia afuera es el B, es central, y ese más bien comparte con el A 3 protofilamentos, de modo que él solo tiene 10. Si los vemos en conjunto, los dos tienen 13, pero los 13 completos los tiene el A. El B tiene 10 y comparte los 3 con el A. Y así va a suceder en la cara externa, de posición externa, está el microtúbulo C y también tiene 10 microtúbulos y comparte los 3 con el B. Ya lo vamos a ver luego. El microtúbulo A, como veremos luego, se une al C a través de una proteína que se llama nexina. Y para recordar un poquito, pues, que el centriolo, los centriolos ya hemos dicho que son diplosomas en una célula en interfase, pero están rodeados de la matriz pericentriolar, que está rodeando estos tripletes, y esto solo para recordar un poquito esta matriz, porque el centrosoma es el conjunto, ¿no es cierto? Es el conjunto de matriz pericentriolar más los dos centriolos y el áster. Esta matriz pericentriolar es el verdadero centro organizador de microtúbulos, cuyas siglas se señalan así, COMT. También ya lo dije, posee esta zona organizadora, posee tubulina gamma, y además de tubulina gamma, posee otras proteínas como la centrina, pericentrina y actina, componentes que se encuentran en la matriz pericentriolar. Entonces ahora, cuando uno habla es un poco complicado, pero ahora veamos con esquemas cómo es el centriolo. No se olviden, por favor, está formado por 9 tripletes. Esto es un triplete. Y si contamos, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces no estoy mintiendo, ¿no es cierto? Este es un triplete. Esta es una vista transversal del centriolo. Esta es una vista longitudinal. Igualito, acá tengo un triplete, ¿cierto? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tripletes. 9 tripletes de microtúbulos. Cada microtúbulo tiene 13 protofilamentos. En el corte, aquí se habla de un extremo distal que es el más alejado de la célula y un extremo distal que es el más alejado del centrosoma. Ya me estoy confundiendo con Silvia. El más alejado del centrosoma y un extremo proximal. Bien. En el extremo proximal se observa esto, hay unas proteínas que migran como radios hacia los tripletes, ¿no? Miren. Y en este extremo, entonces acá ya vamos viendo, y prefiero explicarles acá porque acá veo los tubitos de adentro hacia afuera. Entonces, este tubito o este microtúbulo, ¿qué sería? ¿A, B o C? ¿Qué me dicen? A. Ya les dije que el microtúbulo A es el más interno. Luego sigue ya por lógica el B y el C. Les dije también que el microtúbulo A tiene los 13 protofilamentos, si se fijan, acá mejor, está completito, ¿ya? En cambio el B, si miran, es como si fuera que se ancla ahí, y el C igual viene ahí. Entonces ellos tienen 10 protofilamentos cada uno, el B comparte los 3 con el A y el C comparte los 3 con el B, así. ¿Qué más observamos acá? Estas proteínas que se conocen como radios, y estas en verdecito. Estas proteínas se llaman nexinas, y que les comenté que unen ¿qué? Si tenemos aquí el microtúbulo A, el microtúbulo B y el microtúbulo C, el A se continúa aquí con el C, y tiene un filamento de nexina que lo conecta el microtúbulo A con el microtúbulo C del siguiente triplete.
Tenemos el microtúbulo A de este triplete, se conecta con el microtúbulo C del siguiente triplete, a través de esta proteína nexina, y así. Esos son detalles importantes que deben saberlos, y entonces hay una conexión de los tripletes entre ellos y también hacia la zona central en un inicio, por estas proteínas que van a llamarse radios. Entonces, más o menos, creo que queda claro que un centriolo es una estructura derivada de los microtúbulos, que está formada por 9 tripletes de microtúbulos que se denominan de adentro hacia afuera A, B y C. Que el microtúbulo A tiene los 13 filamentos completos, el B y el C no son completos, tienen 10 porque comparten el B con el A y el C con el B. Comparten 3. Esta es una vista longitudinal, una vista transversal, y en la longitudinal también pueden apreciar las nexinas, miren, las nexinas, donde estoy poniendo el puntero, las nexinas, que son las proteínas que van a unir los tripletes de microtúbulo A con el C, es la conexión. Y bueno, en este lado tienen si son observadores, tenemos el centriolo, que está formado por una parejita, un diplosoma, ¿ya? Y aquí, si ustedes son observadores, están viendo, dice centriolos madre, porque ¿de dónde se originan los centriolos? Bueno, se originan de los microtúbulos, pero en el momento de la división celular, estos van a generar los nuevos centriolos, porque tiene que haber ya dos parejitas. Entonces, de este lado se va a producir uno que se va a llamar procentriolo hijo, y de este otro se va a producir otro que se llama procentriolo hijo. Y estos van a constituir una pareja, que va a migrar hacia un polo, ¿cierto? Y estos otros van a constituir otra pareja que va a migrar hacia el otro polo. Por lo tanto, los centriolos que van a cada polo de la célula durante la división y luego formar las células hijas están formados por un centriolo padre y un centriolo hijo. ¿Sí? Un centriolo padre o hijo, si quieren madre e hijo, ¿ya? Eso para que lo vayan teniendo en cuenta. Espero, si hay alguna duda, me pueden interrumpir. ¿No está claro? Aquí abundamos un poquito más en la estructura de los centriolos, conformado por 9 tripletes de microtúbulos interconectados por la nexina, ¿cierto? Entonces, aquí tienen los 9 tripletes, las fibras radiales que les comenté, los tripletes y las fibras que conectan, que es la nexina. Son proteínas fibrosas. Bien, y con eso recordamos o reforzamos lo que se ha dicho. Aquí tenemos otro centriolo, fíjense aquí, es una pareja, es un diplosoma, ¿no es cierto? Aquí lo vemos como es su ubicación, uno con el otro no son paralelos, sino es uno que se ubica en forma perpendicular al otro, y se está observando en los tripletes A, B y C, ¿no? Los tripletes, la zona proximal, que les he dicho que es la que está más, digamos que más cerca, mirando al núcleo, y la distal es la que no mira al núcleo, está más alejada del núcleo. Y esto no los quiero marear, lo explico luego, porque del centriolo de esta estructura, como veremos luego, se van a generar los cilios. Y bueno, aquí estamos mirando una proyección del cilio, en verdecito, es la membrana plasmática, y los microtúbulos que van a conformar el cilio, la zona del cuerpo basal, las raicillas ciliares, solo para que vayamos teniendo idea de lo que va a suceder luego. Ahora, ¿cuál es la función de los centriolos? En los textos lo ponen como centro organizador de microtúbulos, lo señalan así en unos textos, en otros señalan que el verdadero centro organizador de microtúbulos es el centrosoma, la zona pericentriolar. Sin embargo, cuando hablan de centriolos,
se menciona la parejita de ubicación uno perpendicular al otro, la zona pericentriolar, pero quiero que quede esto claro. Lo menciono así porque lo están señalando en otros libros, pero realmente esa es la zona pericentriolar la que organiza microtúbulos. Sí, fundamentalmente está en la formación de centriolos y cilios, como veremos, ¿no? ¿No? Aquí hay un pequeño error, discúlpenme. Es en la formación de cilios y flagelos. ¿Cómo puedo hablar de acá de centriolos? De centriolos, acá hay un pequeño error. Entonces, tal vez aquí he debido poner que es la función del centrosoma, que es la de organizar microtúbulos, y en el centrosoma también tiene que ver con la formación de centriolos, cilios y flagelos. Aclarando eso, por favor, jóvenes. Y, ¿dónde se origina el centriolo? Ya les comenté, se origina a partir de otro centriolo. Les he comentado en la imagen anterior que los centriolos padres de la célula en interfase, cada uno va a generar un centriolo hijo y luego un papá con un hijo va a ir a un extremo y otro papá con otro hijo van a ir al otro extremo. Entonces, ¿de dónde se originan? De otro centriolo, por la duplicación del centriolo padre. Eso se va a dar durante la interfase previo a la división celular. Se inicia con la formación del procentriolo que está perpendicular al centriolo madre. En las mitosis de vegetales superiores no hay centriolo. Y quien se encarga de generar pues, los microtúbulos para el uso mitótico es el centrosoma. O sea, esas células vegetales no tienen centriolos, pero tienen el centrosoma, que es esa matriz centriolar, o es esa matriz mejor, que ya no sería centriolar, sino es una matriz generadora de microtúbulos rica en tubulina alfa. Entonces, por acá, por favor, estas dos funciones corresponden al centrosoma, centro organizador de microtúbulos y formación de centriolos y de cilios. Formación de bueno, y los centriolos fundamentalmente son los que van a formar, son los que van a originar los cilios. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos esta fase, aquí. Aquí tenemos centriolos, vista longitudinal, y tenemos vista transversal, es un esquema. El extremo distal, el extremo proximal, los tripletes, que ya repito y repito, y yo después me van a comprender por qué repito, tripletes, 9 tripletes. ¿Sí? ¿Qué sucede en el desarrollo de los centriolos? Cuando empieza la duplicación del centriolo, se desarrolla una placa, así, esto amarillito, que ven, es una placa formada por un material denso, que va a ser el material pericentriolar, y la presencia de estas proteínas radiales a modo de radios. Así se inicia la formación del nuevo centriolo. Luego, en el segundo paso, o bueno, si seguimos lo que es, que no me gusta escribir, ustedes han visto que en mis diapositivas casi no escribo, más me mareo, pero bueno, en afán de apoyarlos a ustedes. Bueno, lo cierto es que el primer paso es la formación de esta matriz. Luego vienen los radios, la formación de los radios. Luego viene la formación de los microtúbulos A, primerito. Por eso es que son los más internos, y ahora entenderán por qué se sabe que el microtúbulo A es el que está más interno. Luego viene la formación del microtúbulo B y finalmente la adición del microtúbulo C, y tenemos en los tres, el triplete, los 9 tripletes. Entonces se inicia con repito, con la formación de esta placa de material denso, los radios, luego la formación de los microtúbulos A, el acoplamiento y formación de los túbulos B y su adición a la estructura, y la adición y formación de túbulos C. Y tenemos el microtúbulo formado. Es así como se origina estos centriolos de duplicidad de los padres. A ver, ahora, en cuanto a cilios y flagelos. Los cilios y flagelos se encuentran en células de organismos eucariotas. Ya saben que es un organismo eucariota y que es un organismo procariota, ¿cierto?
¿Saben la diferencia entre un organismo eucariota y procariota? El eucariota tiene un núcleo definido, organelos definidos, con membrana, etcétera. El procariota, su material genético está disperso en la célula, no hay un núcleo, no hay una membrana nuclear definida. Entonces, estos hilos y flagelos no están presentes en vegetales superiores. Ahora, ¿cuáles son las funciones que cumplen los hilos y flagelos? A ver, si nos acordamos del paramecium, que vimos en una práctica, es ese parásito, ese organismo unicelular que tiene múltiples cilios y se movía pues con una velocidad, si pudiéramos medirla a una gran velocidad, ahí tiene cilios, y ese cilios que permite, ¿qué hacía entonces? ¿Nos acordamos? Se desplazaba en el medio. Si nos acordamos de los, y a través de cilios, ahora sí, si nos recordamos de los espermatozoides, también se desplazan a través del medio por el flagelo. Son dos ejemplos. Entonces, estos cilios y flagelos cumplen función de desplazamiento en el medio, como el caso de algunos unicelulares, y en lo que respecta a cilios y en lo que respecta a flagelos, los espermatozoides. O también el desplazamiento de movilización de sustancias. Por ejemplo, los cilios de la tráquea y bronquios, que movilizan secreciones. Es otra de las funciones, que movilizan secreciones, sea para eliminarlas o para renovarlas, etcétera. Y en algunos seres, algunos animalitos participan en la nutrición, como son en la presencia en las branquias. Bien. Cilios y flagelos presentan básicamente la misma estructura. ¿Cuál sería la diferencia? En que los cilios generalmente son numerosos y más cortitos, y los flagelos son largos y no requieren ser, pues imagínense una célula con cientos de flagelos. ¿A dónde iría? Un flagelo va a tirar para allá, el otro para allá, no. Los flagelos pueden ser uno o dos generalmente en las células porque no requieren más flagelo la célula. Hay algunas bacterias que tienen cilios y tienen un flagelo y con ambos se movilizan, ¿no? Y tienen sus funciones específicas. Y bueno, ahí lo tienen escrito, no voy a repetir, ¿no? Y el diámetro de los cilios, que puede ser mucho mayor en los flagelos por lógica. Luego, aquí tienen una vista al microscopio electrónico de cilios, miren. Aquí es una vista al microscopio electrónico de barrido, tenido la parte externa, y aquí tendría el microscopio electrónico de transmisión, ¿cierto? Entonces aquí estamos mirando el cilio, la raíz del cilio. Este es un corte longitudinal, y aquí tenemos un corte transversal. Si recordamos, los cilios son, ¿dónde están ubicados? En el polo apical de las células, y están cubiertos de membrana. Entonces, se ve la membrana, entonces aquí tendríamos la membrana, ¿cierto? Está rodeando a los cilios. Y los tripletes de microtúbulos. A ver, vamos por partes. Acá, y eso es lo que no quiero fallarles. Hemos entrado a cilios y flagelos, ¿no es cierto? Y cuando hemos estado en centriolos yo hablaba de tripletes. Ahora estamos en cilios. En cilios, por favor. Estoy mostrándoles la parte de microscopía electrónica para que observen cómo se ve al microscopio electrónico de barrido y de transmisión. Y hablando de cilios, ya tenemos la membrana que recubre el cilio y los microtúbulos, y acá ya no hablamos de tripletes, acá ya hablamos de dobletes. Tal vez no lo distingamos bien, pero en el esquema, ahora, ¿cuál es la estructura del cilio? Nuevamente, si mis manos son las células y mis deditos los cilios, tiene una porción externa, que es el cuerpo tallo, y de la longitud va a ser variable, pero es de micrómetros nomás, ¿no? Y está envuelta por membrana plasmática. Y una porción interna hacia el interior de la célula, bueno, por lógica ya no está cubierta por membrana plasmática. En un corte transversal del tallo, o sea, de la porción que sale, si es mi dedito, de la porción que sale, hago un corte transversal,
¿Qué vamos a observar? Lo que ya más o menos les he señalado en el anterior, ¿no es cierto? La membrana plasmática rodeando a 9 dobletes periféricos. Ahora me voy a repetir y repetir. Cilio, 9 dobletes. Para que no se me confundan con centriolo, centriolo no está rodeado de membrana celular y son 9, pero no dobletes, 9 tripletes, ¿ya? 9, en este caso del cilio, 9 dobletes de microtúbulos periféricos y un par de microtúbulos centrales. Entonces, esta porción se conoce como axonema, ya lo vamos a ver en el esquema. Entonces, los microtúbulos de cada doblete se denominan A y B. Siempre el A va a ser el más interno. Y se continúan, ¿dónde nacen estos cilios? Ahí viene la cosa, ¿no? En unas estructuras que son centriolos, que le llaman cuerpo basal, pero son centriolos, y que van a estar ubicados en esa base del polo apical de la célula, en la base donde se va a formar el cilio. Como vamos a ver en los esquemas, nuevamente tenemos una imagen al microscopio electrónico de barrido de cómo se ven los cilios, y aquí tenemos el cilio, la estructura del cilio. Vamos a achicar un poquito esto. Bien. No sé, ¿hay alguien que quiere entrar? A ver, un ratito. No, no lo sé, a ver. Ya, a ver. Ay, a ver, tenemos aquí entonces la estructura del cilio. Aquí tenemos un cilio, este es el polo apical de la célula, y aquí en verdecito, antes de que me olvide, ven microvellosidades. Generalmente, dice que en las estructuras donde hay cilios, la literatura lo refiere, generalmente también hay microvellosidades entre cilios, escasas, pero se ve. Entonces no les extrañe que aquí les muestre un polo apical de una célula y estoy mostrando microvellosidades, y las microvellosidades son componentes del citoesqueleto, pero formados por microfilamentos. En cambio, los cilios son estructuras del citoesqueleto, pero que en su conformación estructural están los microtúbulos. Y aquí tenemos, miren, las microvellosidades y la estructura de un cilio. ¿Qué tenemos acá? En negrito, la membrana celular. Me la estoy pasando en rojito ahorita, ¿ya? Membrana celular. Seguimos. Todo esto en negrito es la membrana celular. Ustedes ven aquí, en la punta del cilio, ven la membrana. Ay, caray. Bien. Tenemos aquí, en el extremo del cilio. A ver, esta es la... Ven que los tubitos no llegan hasta la porción, no llegan hasta la porción, hasta el extremo mismo, ¿no es cierto? Entonces ya, el tallo está formado por la membrana que está envolviendo a los dobletes de microtúbulos. ¿A qué quiero llegar? Si yo hago un corte a este nivel, miren, si yo hago un corte a este nivel, solo voy a mirar un microtúbulo. La imagen no me ayuda mucho a explicarlos, pero tenemos un microtúbulo y por los bracitos que veo acá correspondería al interno. Acá lo veo interno, pero acá como que no parece interno. Pero bueno. Y ya, entonces, y si yo hago un corte ahí, veo esto. Veo membrana celular y un microtúbulo. Pero si yo hago un corte a este nivel, un corte transversal, ¿qué voy a mirar? Los dobletes, ¿sí? Los dobletes. El que está más cerca a mirar la cara interna es el microtúbulo A, y el externo el B. Se unen por puentes de mexina y tiene bracitos de dineína. La dineína ciliar, que yo les comenté en la clase anterior, que hay dos dineínas, la citoplasmática y la ciliar, de características diferentes. La ciliar es específica para los cilios porque cumple sus funciones específicas. Entonces, un corte a nivel del tallo a este nivel nos va a hacer apreciar
9 dobletes, cuéntenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y un par central. No lo han dibujado acá, pero lo están asumiendo como que fuera este blanquito. Un par central, ¿ya? Y las fibras, las proteínas fibrosas, proteínas radiales. Aquí tenemos la placa basal, el inicio del cilio. A este nivel, si hacemos un corte, lo que vamos a mirar es igual, 9 dobletes. Ahora, si hacemos un corte más abajito, ¿qué están mirando? ¿Quién me dice? Tripletes. Ya, ¿cuántos tripletes hay acá? 9. 9. ¿Y qué estructura tiene 9 tripletes? El centriolo. Centriolo. Entonces acá un poco que se me van a marear, dirán, ¿por qué el centriolo está en el centro de la célula y ahora me dicen que está acá? El centriolo está acá y acá le llaman cuerpo basal, ¿ya? Entonces, un corte, miren, un corte a este nivel, fíjense dónde está la flechita, me da esta estructura, y un corte más abajito me va a dar esto, porque acá se está como que formando, recuerden, con las fibras radiales, está iniciando la formación también aquí del centriolo. Vale decir que estas estructuras, el centriolo pues está rodeado de la matriz pericentriolar porque ella tiene la tubulina gamma. Por lo tanto, acá vamos a tener en el cuerpo basal la estructura de un centriolo, 9 tripletes. Y a partir o por sobre la placa basal ya hablamos de dobletes y esta es la zona del tallo. Bien, a ver, avancemos un poco. Aquí tenemos un corte transversal donde vamos a reconocer los componentes estructurales del cilio, son 9 dobletes. Están numerados, los pueden contar. Tenemos el par central que se les ha designado como CM8 y CM3. No voy a entrar en más detalles porque realmente esta es una parte bien compleja y lo que quiero es que se queden claros en lo que es la estructura del cilio. Y ya. Y luego tenemos acá las fibras radiales, son proteínas como que conectan los dobletes hacia la porción central. Y aquí tenemos los brazos de dineína, la dineína ciliar. Bueno, este es el completo. Si no me doy cuenta por la ubicación, me voy a dar cuenta porque tiene los 13 protofilamentos, que este es el microtúbulo A y este es el B. Si somos observadores, me voy a dar cuenta que las dineínas, el brazo externo y el brazo interno salen del túbulo A. También, si soy observador, me voy a dar cuenta que las fibras radiales salen del brazo, del microtúbulo A. Sigo siendo observador y me doy cuenta de que la dineína interna, o el brazo interno mejor de la dineína, se une con la nexina. O sea, y sabemos que estos brazos parten del microtúbulo A y se van a unir, y esta nexina une el microtúbulo B con el brazo interno de dineína. Entonces hay una conexión de estos dobletes. La misma estructura que estoy mencionando acá corresponde a los flagelos. La diferencia es que los cilios son más cortos, más numerosos, los flagelos son escasos, 1 o 2 por célula, y son más largos y de mayor grosor. Pero la misma estructura es la que vamos a observar. Algunos detalles vamos a ver luego que diferencian, pero es una estructura que algunos ponen 9 dobletes y un par central en el microtúbulo, dependiendo de la zona del corte, porque en el cilio, perdón, si yo ya les he explicado, un corte a cierta altura me va a mostrar como si solo hubiera un microtúbulo. En el medio del tallo me muestra los dobletes, pero en la zona basal ya no van a haber dobletes y más abajo ya no es estructura de dobletes, sino de tripletes. Igual acá, miren, por eso dice el axonema o tallo. Axonema o tallo es la porción, a ver si regreso acá. Ay. Este es el axonema o tallo. Ya todo esto de acá es el axonema o tallo, está acá, ¿ya? Entonces, a un corte transversal en el cuerpo me va a dar las mismas características que observo en el cilio, en el flagelo. Aquí tenemos los dobletes, el microtúbulo A con sus 13 protofilamentos, el B solo tiene 10, comparten 3 con el A. Tenemos los brazos de dineína, en este caso está de rojito, el brazo externo, el brazo interno, y la unión con la proteína nexina
en el brazo interno y el microtúbulo B. El par central, aquí tenemos la membrana plasmática, ya la zona que rodea a este par central le conocen como vaina central, si se fijan. Microtúbulo A, microtúbulo B, y creo que ahí va quedando clara la cosa. Ahora, seguimos con lo que es la estructura del cilio, existen diferencias entre las tubulinas ciliares y las citoplasmáticas. No las vamos a detallar, pero son diferentes. No es la misma las dineínas, por ejemplo, las dineínas ciliares. Vamos a poner aquí. Existe diferencia entre las dineínas. Eso me pasa por estar súper cansada con un montón de clases. Dios mío, bien, ya. Existen diferencias entre la dineína ciliar y la dineína citoplasmática. Los brazos están formados, en el caso de los, hablando ya de la dineína, tiene un peso de 2000 kilodaltons. Y bueno, acá lo que quería poner es que esta dineína actúa como brazos a nivel de los microtúbulos y se ubica a nivel de los microtúbulos A. Y también para explicarles de que la dineína hidroliza el ATP, o sea, esta función de los cilios, hemos visto que es una función de barrido, requiere de energía, no es gratis, y requieren de la energía del ATP. Entonces hidrolizan el ATP para generar energía y para eso requieren presencia de iones calcio y magnesio. Y eso libera energía y eso produce el movimiento. Los cilios van a moverse no porque les dan un pinchazo y reaccionan, tienen esa función a través del consumo de energía que la obtienen del ATP, pero en presencia de calcio y magnesio. Entonces ya vayamos viendo que si no hay ATP, que si no hay calcio y que si no hay magnesio, vamos a tener problemas en el movimiento de los cilios. Bien, aquí tenemos una representación tridimensional de la estructura de un doblete periférico de microtúbulos. Aquí tenemos, fíjense, el microtúbulo A. ¿Cómo sé que es el microtúbulo A? Si no estuviera escrito esto, porque tiene los vasitos de dineína y tiene las proteínas fibrosas radiales. Entonces, este es el microtúbulo A, con los vasitos de dineína, con las fibras radiales, por radios, como quieran, y este es el microtúbulo B. En el microtúbulo B no hay vasitos de dineína y de ahí no se desprenden ni llegan los vasitos a los radios. Aquí en este esquema, de este lado, tenemos el microtúbulo, un cilio en posición recta y un cilio inclinado. Entonces, si ustedes observan, aquí hay una serie de detalles de que si se movió, que 24 nanómetros, 32 nanómetros, 40 nanómetros, por favor, yo no les voy a tomar, pero por lo menos para que tengan una idea de que de esta zona en cuanto a estas dimensiones, cómo es cuando el cilio está en posición erguida y cómo es cuando el cilio está en posición inclinada, ¿no? Miren lo que ha girado, ¿no? Acá dice los tripetes de rayos del microtúbulo A. Este azul es el microtúbulo A. Cómo se ha ido inclinando, de modo que los tripetes se van como un poquito como desfasando, y ustedes se van fijando en esto, ¿no? El microtúbulo A, los microtúbulos centrales y el microtúbulo A del otro lado, en el plano inclinado, porque estos son los microtúbulos A, los azules son los microtúbulos A. Se ha inclinado, cuando se ha inclinado el cilio en el proceso de barrido, miren cómo los microtúbulos van como quedando en gradería.
Bien, ahora, en el movimiento ciliar, los cilios se mueven en forma coordinada, y también se mueven en forma sincrónica. O sea, se dice que un cilio se mueve y el otro y lo sigue en el mismo sentido, segunditos después el otro igualitos segundos, o sea, no es toditos como masa, toditos, no. Empieza uno, sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro. Es en ese sentido, ¿no? Entonces aquí en la parte textual que le he sacado, dice que los cilios se mueven de forma coordinada, lo que le estoy diciendo que es metacrónica en el plano de movimiento. Cada cilio realiza el mismo movimiento que el anterior, pero retrasado en fracciones de segundo, o sea, lo que les he dicho. Este inicia su movimiento, el que le sigue por fracciones de segundo en el mismo sentido, y así, y el otro, lo que no es que como si fuera un ramo, todito va a la vez. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, todos los cilios que están en el mismo plano van a tener la misma fase de movimiento, ¿no? Todos los que están en el mismo plano. Y entonces el resultado bueno, es más o menos, dice, como las espigas. No sé si ustedes han visto un trigal, cuando el viento los mueve, es un movimiento más o menos parecido. Y hay un dato que creo que no les he mencionado, es que el microtúbulo B es más corto que el A. Entonces eso ayuda a entender el proceso del movimiento ciliar. Esto es un proceso bien complejo realmente, porque habría que ver toda la mecánica de cómo es que actúa el ATP, cómo funciona el calcio, el magnesio, cómo es que la dineína ciliar va a conectarse acá. O sea, es un proceso algo similar a lo que se habló con la miosina y la actina, ¿no? Pero que no vamos a entrar en detalle acá, ¿ya? Esto es lo que les decía, miren, miren cómo se produce el movimiento de barrido en secuencia, ¿no? Esto está así, 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 cuando se está produciendo en este sentido. En esta otra ilustración, cuando se está recuperando, o sea, ya se produjo el batido, ahora, ¿cómo regresan? Igual, en orden, miren, este ya se hirió, el que le sigue ya está por terminar, y luego los otros, de modo que es un movimiento bien ordenado. Qué bonito. Claro, esto sería cuestión de explicarlo con mucho detalle, y con la presencia del ATP, del magnesio, del calcio, etcétera. Aquí también lo ven cómo es el movimiento, ¿no? Acá tienen ya uno erguido, el otro que está siguiendo a su posición de erguido, etcétera, pero en forma ordenada, no lo hacen en masa. Y este es más o menos el movimiento. En cambio, el movimiento del flagelo, mira, mientras el movimiento del cirio es así, el movimiento del flagelo es como un tirabuzón. Es como un tirabuzón. Entonces, esa sería otra diferencia entre cilios y flagelos, ¿no? Entonces, observen en este otro lado cómo el movimiento es ordenado, casi sincrónico, con fracciones de segundo de diferencia entre uno y otro, y el flagelo más bien tiene un movimiento ondulante y de tirabuzón. Eso, tenerlo en cuenta. Aquí nada más para recordar un poquito, este es un cilio erguido, y los 9 tripletes con el par central. Aquí lo vemos en el barrido y en la recuperación. O sea, esto tendríamos que haberlo hecho un poco dinámico, ¿no? Para que vean cómo está el cilio así, y luego viene a la zona, pues, donde se está eliminando secreciones, tendrá que ir, y hablamos de la posición anatómica, tendrá que venir en este sentido, ¿no es cierto? Pero para seguir, o sea, aquí la sube a la secreción, pero tiene que regresar para seguir barriendo. Entonces, este es un movimiento, pues, que está constante, ¿no? Está en el golpe de barrido, se endereza, regresa para volver a tomar su función. Y ahí tenemos, ¿no?, el vaso, el del microtúbulo A, y el microtúbulo A en azulito, y el B. Bien. Inclinado, en el plano inclinado, en un plano erguido. Y como sé que es el microtúbulo A, porque ahí están los brazos de la dineína. Bien.
Aquí para aclarar, lo que creo que ya les he dicho, que los vasos de dineína tienen actividad, no, esto no les he dicho, que tienen actividad ATPase, y porque tienen que degradar al ATP y realizarlo, pero eso va a depender de la presencia de iones calcio y magnesio. Entonces, las personas cuyos cilios carecen de brazos de dineína, o que carezcan de radios, o que carezcan del par central de microtúbulos por un defecto genético, los cilios y flagelos van a ser inmóviles, no van a tener movilidad. Por lo tanto, ¿qué estructuras de nuestro cuerpo tienen cilios? El aparato respiratorio fundamentalmente. Estoy viendo que ya me pasé de la hora. El aparato respiratorio fundamentalmente. Por lo tanto, se imaginan, si esos cilios no se mueven, las secreciones se van a juntar ahí, se van a emposar ahí, se va a dilatar y se van a formar las bronquiectasias. Son dilataciones de los bronquios llenas de moco, de secreción, y se va a infectar, neumonía y muerte. Los flagelos inmóviles, el fundamental en el varón, el espermatozoide, estéril. Y también en la mujer, si los cilios son inmóviles, el ovocito no va a poder marchar de la trompa al cuerpo uterino, etcétera. Ya ustedes saquen sus conclusiones. Los flagelos, entonces, como algo aparte, porque son misma estructura, dice esencialmente la estructura del flagelo es igual a la del cilio, ya lo hemos dicho. Generalmente se complica su estructura con otras añadidas, por lo que resulta, ¿por qué es más grueso el flagelo? ¿Por qué es más grueso el flagelo? Aquí tenemos una vista al microscopio electrónico, vemos la cabecita del flagelo, la pieza intermedia y la colita. En un corte transversal miramos los dobletes, la porción central, los radios, etcétera. Pero aquí ven un asterisco grande porque si estamos a nivel de la pieza intermedia, rodeando a va a estar la cantidad de mitocondrias que están en la porción intermedia del espermatozoide, ¿sí? Entonces, engruesa un poco a la estructura, y luego tenemos proteínas, dice, fibrosas, en una cantidad de 9 también, y la membrana. Entonces, súmenle a los 9 dobletes que hay en un cilio, que solo tiene la membrana. En el caso del flagelo, tiene entre los dobletes y la membrana, va a tener mitocondrias, si es pieza intermedia, y las fibras de los 9 paquetes de fibras, proteínas fibrosas que tienen alrededor. Pero ya en la colita ya no va a haber mitocondrias, va a haber solo esas proteínas fibrosas. Entonces, eso es lo que le da el grosor al flagelo. Aquí tenemos, miren, una bacteria que tiene flagelos, tiene cilios. Aquí tenemos espermatozoides. Y indicarles tanto que la estructura de los cilios y de los flagelos es similar. Tienen un tallo o axonema, una zona de un cuerpo basal que lo hemos mencionado acá abajo. La zona de transición no la mencioné con ese nombre, pero es esta zona donde vimos ese esquemita. Y las raíces ciliares, estas raíces son estructuras tubulares que están a modo de raíz, y donde entre la zona de transición, o sea, en lo que es cuerpo basal, observamos que le llaman cuerpo basal, pero realmente es un centriolo. Miren los tripletes. Y luego, esto es lo mismo, acá en el caso de, no, el cilio tiene la estructura, le dicen 9 más 2, o sea, 9 dobletes más el par central, pero a nivel del cuerpo en sí, del tallo, pero a nivel de la zona de transición es de 9 más 0, porque no hay el par central. Pero si miramos acá en la zona basal, el cuerpo basal, el centriolo, fíjense, de estos tripletes se van a continuar la formación, queda el A y el B, si se fijan, se continúan del triplete, de los tripletes del centriolo o del cuerpo basal. Entonces, ¿cuál es el origen de los cilios? A nivel de los cuerpos basales. ¿Y los cuerpos basales que son? Centriolos. Igual tenemos aquí cilio flagelo, el brazo, la anexina, la dineína, etcétera. Estas las láminas les presenté en la práctica. Tenemos la membrana que rodea al cilio o flagelo, los microtúbulos, los dobletes periféricos, el par central, la zona de transición, el cuerpo basal que es un centriolo,
y las raicillas. Entonces, los protofilamentos, ¿no?, que comparten el A y el B, la zona de corte, donde vamos a mirar las diferentes estructuras, que en el examen se les puede tomar algo de esto, jóvenes, y entonces tienen que poner a qué zona corresponde. Bien, ya, van a disculpar algunos pequeños errores, voy a tratar de corregirlos para cambiarles esa en su presentación en el aula virtual. Por favor, si tienen alguna pregunta, porque ya nos hemos pasado de la hora y no sé si tengan otra clase.